Hola amigos de YouTube, les habla otra vez. Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Black Rider. Estamos aquí haciéndole una repasada a esta motocicleta, la Kawasaki Z400, y les voy a comentar ahora 5 cosas que no me terminan de convencer después de 4 meses de uso de esta motocicleta. Y pues bueno, como les comenté en el video anterior, les hablaba, por aquí arriba les voy a dejar el enlace, de las 5 cosas que me gustan, y ahora me toca hablarles de las 5 cosas que no me terminan de convencer y que no me gustan de la moto. Entonces vamos a comenzar por lo primero, amigos. Es una motocicleta que en la parte de la comodidad de los asientos, tanto para el copiloto como para el pasajero, es un asiento muy duro. Entonces esto en recorridos largos, ya he tenido la oportunidad de rodar alrededor de 1 hora y media, de 2 horas. Es una moto que sí cansa, por la postura que tenemos, que es un poquito echada hacia atrás. Pues toda esta parte ustedes pueden ver que es muy parecida, es igual de hecho a la Ninja 400. Entonces, al ser un poquito esta parte de un talante un poquito más deportivo, pues la hace una motocicleta más cansada. Entonces los asientos sí son muy duros. Si tienen la oportunidad de ponerles algo un poquito más mullido, pues sí valdría la pena. Yo también estoy viendo cómo ponerle algo más mullido, porque sí es una de las cosas que no me termina de convencer, y que pues el trasero sí lo siente, ¿no? Entonces, pues ni modo, me toca decir las cosas que no son tan buenas de esta motocicleta. No hay moto perfecta, entonces pues los asientos definitivamente es una de las cosas que podrían mejorarse, y que si no, pues a nosotros nos toca como usuarios pues hacer lo posible para tener mejor comodidad. ¿Qué otra de las cosas no me gusta de esta motocicleta, amigos? Tiene un escape muy grande. Si bien no es un escape ruidoso, es un escape muy grande, y eso hace que la estética de la moto pues se vea un poquito afectada. Si ustedes ven, es una motocicleta bastante bonita, pero cuando tú la ves desde el punto de vista del escape, pues el escape así enorme hace que se vea pues un poquito fea. Entonces el escape es una de las cosas que desde mi punto de vista no le ayuda mucho a la motocicleta, y que no me termina de convencer y que no me gusta, pero bueno, por regulaciones ambientales lo ponen así. Más adelante voy a ver la opción de cambiarlo y de poderles mostrar a ustedes cómo queda la motocicleta, pues ya con un poquito mejorada esa parte. Pero bueno, es un escape que suena bien, que cumple con su función, pero que a mí en lo personal no me termina de convencer. Entonces por eso está en esta lista de 5 cosas que no me gustan de esta motocicleta. La tercera cosa que no me gusta de esta motocicleta, amigos, es los espejos. Y los espejos no me gustan no tanto en sí por el diseño, por cómo están colocados, sino que es una situación que a altas revoluciones, cuando ustedes vienen muy duro en la motocicleta, empiezan a sobrevibrar de una manera que ya no te permiten ver con claridad hacia atrás. O sea, ya no tienes tanta seguridad de estarte pasando entre carriles y de que no puedas ver, insisto, con mucha claridad los coches o las motos que vienen atrás de ti, sobre todo las motocicletas. Entonces, en cuestiones de seguridad, si bien trae el ABS, si bien eso, yo creo que los espejos deberían ser un poquito más rígidos, o de alguna manera Kawasaki tiene que hacer algo para que podamos compensar esa parte, porque sí es algo que vibra mucho y que se vuelve incómodo en recorridos largos. Entonces, es una de las cosas que no me terminan de convencer, y que pues bueno, pues ahí están, y tenemos que vivir con ello hasta que Kawasaki o nosotros encontremos alguna solución diferente, pues para que eso se compense. La cuarta cosa que no me gusta, amigos, es que no sé si va a salir en la cámara, pero en esta parte de aquí tenemos expuesto el filtro de aceite. Entonces esto en las rodadas, como no tiene ni una protección, a falta de que esta motocicleta no tiene una quilla ni nada que la proteja, yo creo que pues sí, alguna piedra que llegue a botar, o que con la llanta delantera, o que nos la bote un coche, puede llegar a dañar el filtro de aceite, y eso es un verdadero problema, porque reemplazar un filtro de aceite pues sí te va a costar pues, cierto dinero. Aparte de que pues si te agarra medio camino, ¿dónde consigues un filtro de aceite? Entonces
vas a tener que estar cargando con un filtro de aceite adicional por si ya se le llega a pasar algo, pues yo creo que ahí a mis amigos japoneses se les fue o no sé qué estaban pensando en el momento de que decidieron poner el filtro de aceite ahí abajo. Pero bueno, eso junto con el cárter están muy expuestos, entonces o en un golpe que des en un tope que esté muy alto o una piedra, se va a volver en un problema bastante serio. Entonces esa es una de las cosas más interesantes o más a tener en consideración y que no me terminan de gustar y que no me gustan de la moto, pero no puedo hacer nada adicional, pues es que están ahí colocadas esas cosas. Entonces, pues esa es la cuarta razón que no me termina de gustar. Y bueno, la última cosa que no me termina de gustar es que la iluminación, si bien es buena, no es una iluminación desde mi punto de vista, o a lo mejor porque yo estoy un poquito ya mal de la vista, no es una iluminación que en la noche te brinde mucha seguridad. O sea, insisto, si es un foco LED que arroja bastante luz, pero que para mí no es suficiente. Entonces, a lo mejor le hace un poquito más de potencia o regularle algo, no lo sé, pero es algo que no me termina de convencer. Entonces, sería cuestión de que si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de revisar esa parte, pues bueno, es algo que hay que considerar. Entonces, pues esas son las 5 cosas que hasta el momento no me terminan de convencer de la moto, amigos. Si ustedes tienen una y me quieren compartir cuáles son sus experiencias, cuáles son las cosas que a ustedes no les terminan de gustar de esta motocicleta, pues compártamelo en los comentarios. Y por último, no olviden suscribirse si este contenido les ha ayudado, si les ha servido y si les ha gustado, me ayudaría mucho con una suscripción y con un comentario. Entonces, pues hasta aquí el video, amigos. Por acá arriba, como les digo, les dejo el video con las 5 cosas que sí me gustan de esta motocicleta, si ustedes quieren ir a revisarlo. Ahí estoy comentando cuáles son las 5 cosas que a mí en lo personal me han gustado mucho de esta motocicleta después de 4 meses de uso. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego.